Hola, buenos días. Hola, Buenos hola días. Margarita. Buenos días. Buenos días, doctora Catalina. Hola, buenos días, Bienvenido. doctoras. Buenos Rosa María. días. Más bien, Doc- buenas tardes. Creo que son 12:02. Perdón. sí. Doctora Rosa María, creo que no se escucha. ¿Podría ver si está prendido su micrófono? Ah, Es no, no se verdad. escucha. Vemos que se mueve su boca, Es pero no se verdad, no se escucha. escucha. OMG. Ah, Ya. ya se escucha. ¿Ya? Ok, me voy a Sí. acercar más el micrófono. Sí, perfecto. Entonces, la primera parte del seminario yo voy a dar como una introducción de quiénes son los miembros que organizan y luego le paso el micrófono a la doctora Margarita, tú la vas a presentar, ¿verdad? Y Sí, luego ya gracias. sería su seminario. Entonces ahorita le pediríamos de favor si nos puede poner su presentación para revisar Sí, que todas las diapositivas funcionen correctamente. sí, de acuerdo. Ajá. ¿Lo podría poner en modo presentación, por favor? Excelente. Bueno, y pasar a lo mejor vamos a ver que funciona, que pasen bien. Sí. Vale, perfecto. Buenas tardes. Excelente. Ok, perfecto. Sí, entonces ya nos regresamos a la primera diapositiva. Sí, espérame, porque creo que le dejé el nombre de mi presentación anterior. Ah, ok, perfecto, sí. Todavía hay minutos. Espérame. Aquí le dejo para que me saque. Sí le puse Hola Joaquín, buenos Hola, días. Edson. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola doctora, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, Hola, muy buenos bien. Es días. Linda, ¿verdad? Linda. Hola, buenos días. Sí, acá ando. Buenos días, doctora Rosa María. Hola, muy buenos días. Un minuto, por favor, un Ya minuto. estamos aquí. Buenos días a todos. Buenos días al doctor Luis Alberto Verduzco, tiempo completo de la carrera, se siento bonito. Buenos días a Margarita Cantú, Gracias. a nuestra, a nuestra Sor Juana Inés, que es la que me quiere más, o sea, ya me lo ha dicho. A Rosa María Chávez Santos, bienvenida aquí a tu casa. Muchas Alejandro gracias. Chávez, nuestra líder espiritual, Catalina Soriano, nuestra máxima líder, es como nuestros amos del universo, Fausto Calderas, que está ahorita en el aeropuerto, se nos va a Italia, y la doctora Linda Verónica a tiempo completo. Y el jefe de jefes, el que cuando no cumplo con los papers me regaña, el doctor Joaquín Flores. Órale, ya vamos a mandar ese paper, lo juro. Bueno, Está bien. bienvenida a tu casa, Rosa Muchas María. gracias. ¿Eh? Ojalá que me reciban algún día de tiempo completo también. Bueno, pues eso hay que trabajar mucho, hay que sacar muchos artículos y sobre todo mostrar. Ese es el caminito, ese es el Ok, caminito. Y otro, pues lo que diga la doctora Salinas, porque ella es la jefa, o sea, la jefa atrás, es la mano que mece la cuna. Bueno, ok. nos queremos mucho. Cuídate y bienvenida y pues a trabajar. Si ese es Sí, el muchas objetivo, hay que gracias. trabajar. Bueno, nos vemos, con permiso. Yo estoy Sí, aquí en el Campus 4, que es aquí en el Cielito Querido Café, de aquí de Parque Tezontle. Bueno, nos vemos perfecto. ahorita, ¿eh? Sí, Bye. gracias. Bye. Bueno, entonces, si nos puede proyectar su presentación, por favor, doctora. Sí, Y ya comenzamos cuando esté un lista. minuto. En un minuto, dice. Sí, con calma, con calma. Ahí va. Mm. Está pensando mi computadora.
Se puso Sí, nerviosa. sí, sí. Eso es cuando sienten el nerviosismo los sistemas eléctricos, electrónicos, ¿verdad? Las compus, las impresoras, sienten el nerviosismo. Ah, y le comento doctora, que más o menos son unos 35 40 minutos de presentación y Ok, dejamos 10 minutos para preguntas, 10 15 minutos, dependiendo de si ocupa 35 o 40 minutos. ok. Ujú. Prometo no tardarme tanto. Sí, y de cualquier forma, si faltan 10 minutos antes de la una, yo le voy a comentar ahí, le haré un comentario de faltan 10 minutos para que, ya, Córtele. sí, Ya. exacto, sí, exacto. Ahí está, mira. Ya. Perfecto. Bueno, Fausto, doctor Fausto, ¿estamos listos para que Sí. puedan Ok, entrar los voy a demás? dejar entrar a sala de espera. Muchas gracias, doctor. Listo, Joaquín, adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a los seminarios permanentes de divulgación de la investigación que realizamos en la Unidad de Investigación en Bioingeniería de la FE Zaragoza. Nos ubicamos en el Laboratorio 7 del primer piso de la UMIES, en el Campus 2. En este seminario se presentan alumnos, profesores e investigadores y presentan temas de bioingeniería, nuevos materiales, polímeros, rheología, biomimesis, cristales líquidos, entre otros, y participa en la Sociedad Mexicana de Rheología y la carrera de Ingeniería Química de la FE Zaragoza. Me permito agradecer a los coordinadores de estos seminarios, quienes los voy a mencionar, no, sin ningún orden en particular. Tenemos a las doctoras Guadalupe Sánchez Olivares, Catalina Soriano Correa, Alejandra Chávez Riveros, Linda Verónica Campos Fernández, María Guadalupe Salinas Juárez, Margarita Cantú Reyes, Mayra Luz Sánchez Villavicencio, y a los doctores Fausto Calderas García, Edson Emilio Herrera Valencia, Enrique García Leal, Gabriela Ascanio Gasca y su servidor, el doctor Joaquín Flores. Les recordamos que estos seminarios se llevan todos los viernes a mediodía por Zoom. Usamos la misma liga y la misma contraseña. Y también comentarles que los seminarios se graban y posteriormente los subimos al canal de YouTube de la unidad, por lo que les vamos a pedir que mantengan sus micrófonos apagados y al final tendremos tiempo para las preguntas que les indicaré cuando sea eso. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Rosa María Chávez como ponente y le voy a pedir a la doctora Margarita que si nos puede hacer su presentación. Muchas gracias. Buenos días, es un placer para mí presentar a la doctora Rosy. Tuvimos el gusto de conocernos en el Instituto de Química desde hace muchos años y hemos compartido espacios de divulgación de la ciencia con las infancias, entre muchos otros encuentros, congresos y simposios. A ver, les voy a leer su semblanza. Es investigadora nacional nivel 1, SNI, líder de la metabologenómica, diseño de fármacos y mentoría científica. La doctora Rosa María Chávez Santos es una científica mexicana que ha convertido la frontera del conocimiento en su territorio natural. Química industrial por la Universidad Veracruzana y doctora en ciencias por la UNAM con mención honorífica. Ha sido reconocida como investigadora nacional nivel 1. Tiene una distinción que avala su impacto sostenido en la generación de conocimiento, formación de talento y contribución al desarrollo científico del país. Su trabajo se distingue por integrar enfoques multidisciplinarios que van desde la química orgánica y la microbiología hasta la inteligencia artificial y la divulgación científica. Ha liderado proyectos financiados por CONACYT, TEGAP y CECITI y su producción científica incluye artículos en revistas de alto impacto, una patente y la dirección técnica de 25 tesis en todos los niveles académicos. Dentro de estas se incluye una que fue galardonada por la Sociedad Química de México con la medalla Rafael Illescas Frisbe, edición 2023, por ser la mejor tesis del nivel licenciatura. Actualmente adscrita al Instituto de Química de la UNAM, la doctora Chávez Santos combina investigación de vanguardia con mentoría personalizada, divulgación científica y evaluación crítica como referee en revistas internacionales como Frontiers Food and Function. Su liderazgo no se limita al laboratorio. Ha impulsado iniciativas de apropiación social del conocimiento, ha promovido la participación de mujeres jóvenes en la ciencia y ha articulado redes de colaboración que trascienden disciplina y fronteras.
Comprometida con la apropiación social del conocimiento, ha impulsado iniciativas como Científicas Radiantes y participa activamente en programas de divulgación para niñas y jóvenes. Su visión científica está profundamente conectada con el bienestar social, la equidad de género y la innovación responsable. Su enfoque es riguroso y profundamente humano. Integra la ciencia con la innovación y el compromiso ético. En cada proyecto, cada estudiante y cada publicación deja una huella que transforma. Muchísimas gracias por aceptar acompañarnos en los seminarios de los viernes y bienvenida. Gracias. Muchas gracias Margarita, y gracias al comité organizador por esta invitación. Es de gran agrado para mí estar con ustedes. He tenido la fortuna de tener en el laboratorio alumnos de la FE Zaragoza de la carrera de QFB. Ya ahorita, más adelante les platicaré del trabajo que han realizado. Entonces, creo que es una manera también de contribuir y de hablar de lo que sus alumnos hacen aquí en el laboratorio. Y bueno, pues el día de hoy, en esta tarde, les voy a hablar cómo las arquitecturas multiómicas nos ayudan a identificar nuevos antibióticos y por qué es importante la búsqueda de estos nuevos fármacos. La resistencia antimicrobiana, pues es un problema que ha generado diferentes muertes. A raíz de la pandemia y del uso in- poco descriptivo o poco responsable de los antibióticos durante esta época, pues las estadísticas por muerte de infecciones se han incrementado de manera rigurosa, ¿no? Entonces podemos ver que las proyecciones para el 2050 pueden ser hasta de 10 millones de muertes si no actuamos y que estas eh, bacterias que están involucradas en la resistencia antimicrobiana, pues tenemos como lo son el Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, Acinetobacter baumannii. También tenemos Mycobacterium tuberculosis, que forma parte de las bacterias emergentes por la Organización Mundial de la Salud. Algunas de estas no son muertes directas, pero sí están asociadas a la resistencia antimicrobiana. Pero dentro de las muertes que están de manera directa, pues tenemos hasta 1.27 millones, ¿no? Y se da por el uso excesivo, porque quiero que cada uno haga conciencia, ¿no? Sin necesidad que alce la mano, que nos comparta, sino simplemente cuántas veces se han tomado el antibiótico que alguien más en su casa dijo, ay, pues mi hermano se enfermó y pues yo también me lo voy a tomar. O cuántos de ustedes dijeron, está caduco y lo desecho a la basura normal. Y no buscamos este tipo de farmacias que ya tienen contenedores especializados para poder llevarlo a un desecho que no dañe o que no se mezcle con el medio ambiente. Entonces, la resistencia también se da en la agricultura y la ganadería. Y ustedes dirán, pero ¿por qué en la ganadería, no? Pues resulta que los antibióticos, aparte de que se ayuda para las infecciones, ayuda a engordar el ganado. Entonces, el hecho de poder vender un ganado con mayor peso o que pueda tener este sector ganancias monetarias, pues hace que también no tengan la conciencia de hacer un buen uso de los antibióticos. Y cada vez, pues las bacterias toman esa información para ser más resistentes. Es como dices, como el Terminator, ahora me mataste con esto, pues voy generando conciencia, voy generando recuerdos ella en su ADN de qué fue lo que la mató para que la próxima vez que se enfrente, pues lo pueda combatir, ¿no? Y hay algunos antibióticos que solo son para ganado, como las tetraciclinas. Pero resulta que nosotros tenemos en nuestro ADN genes de resistencia contra tetraciclina. Dicen, pero ¿cómo si a los humanos no nos dan o no nos suministran tetraciclina? Pues comemos la vaquita, el pollito o muchos de este tipo de ganado que ha sido tratado con este antibiótico y pues claro que a la hora de consumir estos alimentos, pues nosotros también ya tenemos resistencia a estos mismos fármacos. Entonces, ¿cómo se va dando? ¿No? Es algo que no solo afecta al sector clínico, también a la parte social, a la parte económica,
por los gastos que se consideran, ¿no? El hecho de no tener unas políticas públicas adecuadas para el manejo de los antibióticos, para los desechos, pues también va generando daños en la resistencia y en el tipo de infecciones que se dan tanto en animales como en algunas faunas. Encontramos que bacterias ambientales que no han sido expuestas directamente, pues ya tienen genes de resistencia y eso es por el mal desecho, ¿no? De lo que hay en las granjas, por que nosotros como sociedad no hemos tenido esa cultura de cómo desechar y cómo utilizar de manera responsable los antibióticos. ¿Cómo es la historia de los antibióticos y por qué ahora es tan importante? Antes, yo creo que de manera normal, pues decíamos, tuvo una infección, vamos al médico y pues va a tener una dosis, inyecciones, pastillas por determinado tiempo y ya se cura. Sin embargo, comenzamos a ver casos de infecciones más fuertes que conocidos, ya no es como, ay, escuché un caso como en Europa, ¿no? No, sino que ya personas cercanas o a 3 personas de nosotros empiezan a fallecer por un problema de infección. Entonces, esta historia comienza pues desde 1900, cuando Pasteur y Koch empezaron a observar las primeras bacterias de suelo. Después encontramos en 1910 cuando salió el primer antibiótico contra la sífilis, que fue el Salvarsan. Luego tenemos los actinomycetos que han tenido un uso potencial en el como em, en la biosíntesis de nuevos antibióticos y pues del hongo que también se encontró la penicilina, ¿no? Por Fleming. Después de 1930 a 1950 tenemos lo que se conoce como la era dorada de los antibióticos. Realmente los antibióticos estaban evolucionando más rápido de lo que evolucionaban las bacterias y tenemos pues el caso de la vancomicina que ya viene, es conocida a partir de la Streptomyces, que es una muestra que viene a partir de bacterias de suelo. La granemicina, que también ha sido un antibiótico utilizado de amplio espectro, y antibióticos como la estreptomicina y la eritromicina, que nos han ayudado también a combatir ese tipo de bacterias que se conocen como escape. Pero también al mismo tiempo en esta época dorada empiezan a aparecer las primeras cepas resistentes a la penicilina, que quiere decir que antes se podía combatir con penicilina, pero ahora ya no era necesario. Se tenía que utilizar en combinación con otro antibiótico o definitivamente ya no le hacía nada a algunas cepas. Y bueno, también está el descubrimiento de las sulfonamidas, que posteriormente pues también ayudaron a combatir algunos de estos microorganismos patógenos. En 1960 tenemos la era de la gentamicina, que ya también son de más amplio espectro, y la trimetropina, que es efectiva para la mayoría de bacterias, gram positiva, gram negativas y también contra algunos hongos. En 1980 aparece la era de las fluoroquinolonas, que hasta la fecha en algunos casos se siguen utilizando. La citromicina y la claritromicina, que bueno, vienen siendo también algunos derivados sintéticos. Y para el año 2000 la ONU pues ya declara la resistencia antimicrobiana o RAM como una amenaza, porque ya no hay una evolución, ya no hay un descubrimiento como en la época dorada de nuevos antibióticos y las bacterias ya han generado resistencia. Cabe mencionar que siempre que se genere un nuevo antibiótico bactericida, pues ella puede tener la oportunidad de desarrollar en su material genético la habilidad para generar resistencia, ¿no? Pero pues también algo muy importante que se descubre en esta década, pues es el primer genoma secuenciado del género actinomiceto, ¿no? Entonces, quien nos ha dado una gran variedad de antibióticos hasta el día de hoy. ¿Cómo se combaten algunas enfermedades y en específico las de origen microbiano y por qué son tan importantes, ¿no? Les mencionaba, la OMS es la que ha generado una lista de bacterias emergentes o que es necesario contraatacar
Estas bacterias pues tienen diferentes sitios activos. Aquí solo me voy a concentrar en 4 de los más usuales o de los que más se conocen. Y de estas bacterias, hasta hace un año solo eran 6, y ahorita ya son 7, ya son escape. Y se les puso este nombre por la gran habilidad que tienen ellas pues para escapar de los antibióticos para poder generar resistencia. Y son los enterococos, estafilococcus, Enterobacter, Escherichia, Pseudomonas, Acinetobacter y Klebsiella. Como primer punto de las posibles mecanismos de resistencia, pues tenemos la formación de quórum, que es que alrededor de ella se forma una matriz de bacterias que no permite el paso de los antibióticos. También se le conoce como algunas biopelículas. Otro es la modificación que genera enzimas para modificar el farmacóforo. Bueno, los que son de QFB conocerán que es la parte esencial que necesita un fármaco para poder ser activo. Y en este caso, y en lo que fue toda la era de las penicilinas, pues era el farmacóforo o el anillo base, pues fueron las betalactamasas. Entonces, como ella identifica esta constancia en los antibióticos, pues generó unas enzimas que pudieran hidrolizar el enlace beta-lactámico para poder eliminarla y que ya no tuviera la actividad que se esperaba. Otra es la alteración en la pared celular, que esto lo hace metilando su RNA, lo que hace es generar un cambio en la pared o en la membrana para que el fármaco ya no pueda penetrar. Y por último tenemos lo que son las bombas de flujo. Así como se generan las mutaciones, ella hace una permeabilidad para dejar entrar al fármaco, pero de la misma forma también lo elimina sin que pueda llegar al sitio activo. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar, ¿no?, nuevos antibióticos? ¿Cuáles son las herramientas o algunas de las herramientas que tenemos para poder generarlos? Y pues bueno, la mayoría de los fármacos que están reportados en la FDA, que están aprobados de manera a nivel mundial, y en el último reporte que se hizo, bueno, tenemos que los productos naturales ocupan el 6%, que derivados de un producto natural el 26%, que cuando se ocupa el farmacóforo de un producto natural un 19%, y el otro casi 50% es a partir de la síntesis total. Pero si tomamos en cuenta que también algún producto natural o derivado de este, pues entre ellos también son una fuente importante para el descubrimiento de nuevos fármacos, ¿no? Entonces, dado la naturaleza de esto, pues algunas terapias, tanto citotóxicas como infecciosas, vienen de productos naturales. En cuanto al cáncer, la mayoría de los medicamentos utilizados tienen un origen en un 65% de origen natural. Y en el caso de los actinomicetos, que ya les había mencionado anteriormente, pues tienen antibióticos, tienen antifúngicos, antiparasitarios y contra bacterias. Entonces, ¿por qué son tan importantes los productos naturales? Porque siempre han sido fuente de inspiración para el desarrollo de nuevos medicamentos. Y al día de hoy tenemos algunas herramientas que nos ayudan a la identificación de nuevas moléculas que puedan tener una actividad biológica, como es el impacto de las ciencias genómicas o multiómicas. Entonces, dentro de esto tenemos las glicómicas, que nos ayuda a interpretar el sistema inmune, y a partir de ellas se pueden obtener vacunas. La genómica, en la cual estudiamos el ADN y los VGC, que son los clústeres de genes biosintéticos. ¿Qué nos va a decir esta información? ¿Qué rutas biosintéticas se pueden generar en un microorganismo y así poder elucidar algunos tipos de metabolitos que puedan producir, ya sean plantas, hongos o hasta algunos reptiles también? Tenemos la proteómica, que también nos ayuda a entender la concentración de proteínas y nos ayuda a determinar algunas dianas o sitios activos. La metabolómica, que estudia todo el conjunto de metabolitos presentes y también nos ayuda a elucidar la biogénesis
del producto natural, y la transcriptómica, que también se utiliza para la identificación de nuevas dianas. En este proyecto, pues yo me voy a centrar más en el uso de herramientas como lo son la metabolómica y la genómica. Y eso dio pauta eh, a la escritura o al borrador de este artículo que les pongo ahorita, y que es el resultado de todo el trabajo que les voy a hablar. Y como dice un doctor de aquí, que ya me robé la frase del doctor Arturo, que siempre nos dice: cuando uno expone, regularmente uno expone la historia hollywoodense, ¿no? En la que todo te sale y todo fue fantástico y todo fue muy bueno, ¿no? Pero en este punto, después de la presentación que hizo Maggie, que dicen, bueno, creo que la doctora estaba en todo, pero yo creo que después de escoger carrera, lo más difícil o el reto más importante al que yo me he enfrentado es cuál va a ser mi línea de investigación, ¿no? Encontrar qué es lo que te gusta y cómo puedes integrar todos los conocimientos que tú tienes, ¿no? Entonces, yo soy químico industrial, pero mi maestría fue en fitoquímica, pero mi doctorado fue en diseño de fármacos, y sí he tenido algunas también estancias postdoctorales, y este trabajo pues me ha permitido integrar todos los conocimientos que he ido adquiriendo, y algo muy importante también, qué es lo que a mí me gusta y cuál es lo que me gustaría que fuese en un futuro mi línea de investigación. Entonces, pues nos pusimos el desafío de trabajar con una bacteria. ¿Cómo se lleva a cabo esto, no? Primeramente, pues hay que hacer una colecta, hacer el aislado, identificar por un método ANI para sacar el árbol genético. ¿Qué nos dice la identificación ANI? ¿Qué es lo que se compara? Cuando se hace la secuenciación nos da un archivo FASTA, y ese archivo trae todos los genes de, en este caso, de bacterias, que es lo que yo estoy trabajando, y a partir de un mayor a un 95% o igual, es como los agrupa por familias y géneros. Entonces, pues se lleva a cabo la identificación de esta bacteria, y luego lo que es la minería genómica, ya me pasé, lo que es minería genómica, con este mismo archivo para poder saber qué clústeres tiene, cuál puede ser esa biogénesis que se puede estar expresando. Y una vez que tengo estos datos, yo tengo que ver que cuando crezca la bacteria, algunos genes se van a expresar y algunos no. Por ejemplo, nosotros algunas veces se expresan los genes más de nuestro papá y a veces más los de nuestra mamá, o en determinadas circunstancias más los de mamá, ¿no? Y cuando se hacían las colectas, en todo caso de los productos naturales, que México ha sido uno de los principales o de una mayor diversidad de plantas, pues iban a hacer las colectas, ¿no? Entonces ibas a, no sé, a Chihuahua y recolectabas la misma planta que recolectabas en Zacatecas, pero las condiciones de humedad eran diferentes. Entonces eso hacía que los metabolitos que se extrajeran fueran diferentes. Sin embargo, con las bacterias, pues no tenemos que colectarlas en diferentes zonas, sino que se trabaja un poco más de biotecnología y se hace lo que es el efecto OSMAC. ¿Qué hace el efecto OSMAC? Bueno, que en condiciones bueno, de un disolvente epigenético como lo puede ser metanol o DMCO, algunos genes que en condiciones normales no se expresen, sí se lleguen a expresar. O sea, son condiciones de estrés para poder observar qué clústeres o qué metabolitos se pueden producir. En este caso, pues bueno, aquí les presento las surfactinas, que fueron algunos de los resultados. ¿En qué bacterias se probaron? Se probaron en 4 del tipo Skye, que fue E. coli, Staphylococcus aureus, Baumannii y Pseudomonas. Se hicieron los ensayos y esto nos va a permitir posteriormente hacer diseño de fármacos. Entonces ya estoy integrando lo que aprendí en esta estancia postdoctoral con los conocimientos previos que yo ya tenía de maestría y doctorado. Entonces, una vez que se identifica la bacteria, pues nos vamos a el análisis ANI, donde encontramos que sí hay diferentes tipos de Rhodococcus erythropolis,
cuál es la similitud y dónde está al 95% o mayor a este es donde se coloca. Entonces ahí está más o menos la similitud y en específico, pues bueno, se le puso el nombre de Erythropolis MIC D16, ¿no? Después de esto, pues ya teníamos que pues completar toda la parte de minería genómica. Sin embargo, para poder realizar un trabajo que pues sea muy funcional y que tenga diferentes áreas, pues se tiene que hacer el trabajo en equipo y mediante colaboración. En este caso, mi tutora actual, la doctora Seapa, ella ya había hecho la colecta y había hecho la identificación ANI, y con ella y con su grupo de trabajo, pues también he aprendido lo que es minería genómica. Con el doctor José Rivera se trabajaría lo que es la parte de metabolómica, quien es también un investigador de aquí del Instituto de Química. Con la doctora en ciencias, Velvet Guadalupe, pues con ella estaremos apoyándonos para la evaluación, o una gran parte de la evaluación de la actividad antimicrobiana, y con el doctor Roberto Martínez, pues realizar todo lo que es el diseño de fármacos. Primeramente, bueno, pues había que realizar la minería genómica, ¿no? O sea, ya tenemos nuestra bacteria identificada y cuál es esa secuencia y qué son los resultados que nos iba a dar. En compañía del estudiante de maestría, Reinaldo Villanueva, pues él fue quien me capacitó y me dio clases de minería genómica para que yo pudiera interpretar y poder utilizar algunas de las plataformas. Ese archivo FASTA que nos da la secuenciación genética se somete a un programa que es de acceso libre que se llama Anti-Smash y se procesa también mediante Vidscape y otra que se llama Corazón. Y esto pues, ¿qué nos va a dar, no? O sea, como que te da aquí, pues tiene estos genes, pero eso en qué se traduce, ¿no? Entonces, la traducción de todo esto es la siguiente, pues nos dice que puede tener metalóforos, que puede producir alcaloides de tipo indol, que se pueden producir terpenos, que se pueden, los PKS se refiere a los policétidos y los NRPS a los péptidos ribosomales, y son algunas de las rutas que esta bacteria puede expresar. Ella tiene los genes, pero no quiere decir que los vaya a ocupar. Para podernos dar cuenta de esto, se lleva a cabo lo que es el efecto OSMAC. El siguiente paso, ya teníamos la minería, la identificación, y ahora teníamos que continuar con todo lo que es hacer el efecto OSMAC. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para ver qué genes se van a activar, cuáles son los que están silenciados o dormidos y que en condiciones de estrés podemos observar. ¿Cómo se hacen estos extractos? Bueno, una vez que se obtienen, se llevan a una identificación de gases masas y mediante eso se fabrican lo que son las redes moleculares. Para esta primera parte del proyecto, pues se tuvieron alumnos de aquí de la Facultad de Química, de QFB y de Química Pura, como lo son Brenda, Valeria, Aurora. También hemos tenido alumnos de universidades particulares como la UVM y la Universidad de Ixtlahuaca. Y el primer paso, pues es que ellos también aprendieran a hacer sus gliceroles, a sembrar la bacteria, a saber cuánto tiempo crece. Y lo que ven aquí como una gráfica es una curva de crecimiento. Poner a crecer la bacteria con estos dos disolventes, DMCO y metanol, en 3 diferentes concentraciones para observar, pues, si no afecta a su crecimiento, si puede morir cuando se pone en exceso, y son como los límites de tolerancia entre el 1 y el 5%. Entonces se probaron los 3, pero pues por lo que podemos observar en la gráfica, pues a Rhodococcus le gustó bastante bien, o sea, no tuvo problemas para adaptarse. Y después de esto se tiene que llevar la generación de la biomasa, que se escala a 2 litros, y todo se tiene que hacer por duplicado y se coloca un control. Este control es únicamente medio y para esta bacteria es medio KB, que se pone solo en la agitación y entonces pues
Si el medio no se contamina, pues quiere decir que sí estuvo en condiciones estériles y que podemos utilizar toda la biomasa. Posterior a esto se lleva a cabo la centrifugación para separar lo que es el pellet del medio acuoso y mediante extracciones de tres disolventes de diferente polaridad, como lo son hexano, acetato de etilo y N-butanol, pues empiezan a generar los extractos de la biomasa, ¿no? Todo esto se concentra en un rotavapor a presión reducida y se hace un ensayo biodirigido y el ensayo de microdilución en placa de 96 para ver cómo es la respuesta de los extractos donde no se puso a un estrés y los extractos donde se colocó los disolventes epigenéticos como fue DMCO y metanol y contra estas 4 bacterias escape y todo pues se mide en un lector de placas para mediante la absorbancia poder obtener la actividad. Y aquí nos dimos cuenta que para algunos casos el porcentaje de inhibición iba hasta un 90%. Y el siguiente punto, pues ahora era producir las redes moleculares y mediante metabolómica, pues saber qué compuestos eran los que tenían esta actividad inhibitoria, ¿no? Entonces ya se tenía la parte de la minería y faltaba mandar a masas todo lo que eran estos extractos. Esto se filtra y bueno, aquí hay un técnico que se encarga de la evaluación y la validación del método y posteriormente con un exalumno del doctor José Rivera Chávez, que es el ahora ya doctor Said, pues se realizaron todo lo que son las redes moleculares. ¿Qué nos dicen estas redes? ¿No? O sea, es como nos muestran toda la diversidad química que tiene nuestra bacteria y bajo qué condiciones. Entonces ahí vemos que para las condiciones con DMCO está el color rojo, con metanol está azulito, entonces de acuerdo al extracto era el tipo de metabolito que se generaba, ¿no? Y en este esquema pues podemos ver con mayor simplicidad cuáles metabolitos, cuántos compuestos se pueden llegar a producir de manera conjunta en cualquiera de las 3 condiciones. Y por fuera de estos círculos, los que ya no se entrelazan, cuáles pertenecen únicamente cuando se coloca a esas condiciones de estrés. Entonces, eso nos muestra, ¿no? Cuáles son las rutas biogenéticas que se pueden estar expresando. En la parte de minería dijimos, podemos encontrar indoles, podemos encontrar terpenos, pero no sabemos realmente cuál es lo que vamos a encontrar. Y justo estas redes nos permiten identificar que sí, lo que se está expresando es la de los policétidos para la formación de surfactinas y la generación de indoles o de alcaloides, que también esas provienen de los extractos que son como tanto de DMCO y metanol, con con acetato de etilo y que podemos encontrar condiciones de más polares, ahí podemos encontrar los alcaloides. Después de esto se probaron en estas bacterias, se prueba por separado, ¿no? Y nos damos cuenta que los extractos en las que no se coloca un disolvente epigenético tienen una mayor afinidad por las bacterias gram negativas. Sin embargo, cuando se expresan estas otras rutas, se vuelve más selectivo teniendo actividad para bacterias gram positivas. Y para la siguiente fase, pues ahí ya llegó otro grupo de estudiantes en la estancia en enero. Bueno, aquí tenemos a Salvador, que es un alumno de ustedes de la FE Zaragoza. Y también tenemos lo que es Víctor, César, Ingrid, Naomi, que son de la Facultad de Química. Ingrid es de la UVM de Toluca y bueno, ella cada semestre regresa a su estancia de investigación, entonces siempre la recibimos con los brazos abiertos. Son chicos muy comprometidos y que realmente muy entusiastas. Y pues con ellos hicimos todo lo que fue algunas cosas de síntesis, ¿no? Entonces nos centramos
en dos metabolitos secundarios que fue uno y 2 para hacerles algunas modificaciones estructurales. No les puse exactamente cuáles, porque como todavía está el borrador, este, no estamos publicando todos los detalles de esta modificación estructural, pero bueno, a estas dos moléculas se les realizó lo que fue el diseño de fármacos y encontramos que los resultados pues han sido bastante favorables para el caso de Acinetobacter baumannii en estas dos cepas que se conocen como ATCC. Esto ha generado pues ya la generación del borrador de todo ese trabajo que ha sido muy gratificante para mí, que obviamente sola no lo hubiera podido hacer, que se necesitan las colaboraciones y de la expertise de cada uno de los que están ahí para poder concluir y materializar este trabajo. Y bueno, dos de estos estudiantes que más han perseverado en estar aquí, en que podamos nosotros pues trabajar y todo, pues son los que están aquí presentes y que fueron Brenda y Rogelio, ¿no? Entonces, después de su estancia, pues bueno, también van a aparecer en el artículo. Y como conclusiones tenemos que la resistencia antimicrobiana es un reto global, pero la integración de la genómica y la metabolómica pues nos abre caminos hacia nuevos fármacos y que mucho del futuro para los antimicrobianos pues está en escuchar los genomas que aún no nos han hablado o no nos hemos dado la oportunidad de descubrir. Y bueno, este proyecto ha sido financiado por DEGAPA y para también poder realizar toda la parte de síntesis y evaluación biológica. No me queda más que agradecer a ustedes por su atención. Este es un pequeño, a ver si me deja poner el video. Le voy a bajar el sonido. Bueno, es un pequeño video de lo que son las estancias de investigación, entonces siempre me pueden escribir, nos podemos poner de acuerdo si les interesa este trabajo. Entonces, algo que para mí es muy importante es que les guste trabajar en equipo, que tengan disposición para aprender, ¿no? Y que no tengan problema como en compartir sus conocimientos, ¿no? Porque hay personas que a veces llegan con mayores habilidades, pero pues no siempre les gusta compartir o se desesperan con el que apenas está aprendiendo. Entonces yo digo que el que enseña pues aprende todavía mejor. Y pues gracias al comité organizador por esta invitación. Muchas gracias, doctora Rosa María. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces recuerden que pueden participar levantando su manita en la parte de reaccionar. Tenemos la mano levantada del doctor Edson. Por favor, doctor Edson. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, ¿Sí me hola, escuchan? buenas tardes. Sí, Sí, gracias, Rosa María Chávez Santos. Los Chávez se están haciendo famosos en la FE Zaragoza. Ahí tenemos, llévenme. una Chávez que queremos mucho, que está levantando la mano. No, bien interesante, Fíjate que yo soy ingeniero químico y soy altamente bruto en química, pero me gustó mucho la química orgánica. Y ahorita estamos en la cuestión de liberado de fármacos desde el punto de vista del modelado matemático, fenómenos de transporte, todo ese tipo de difusión, flujo electroosmótico y todo. Pero me llama la atención, vamos a suponer que yo llego a tu laboratorio como un veterano de 52 años que lo soy y te digo, oye, ¿cómo le hago para modelar, o sea, para crear un fármaco? O sea, siempre ha sido una pregunta simple. O sea, ¿ustedes tienen patrones, o sea, tienen fármacos guía o es pura habilidad o obviamente que debe de haber un estado del arte, ¿no? Y deben de tener ciertas cuestiones. Pero, ¿cómo, ¿cómo llegas al punto de decir, voy a proponer que este fármaco con esta actividad, si lo estoy diciendo mal, discúlpame, va a tener No. este objetivo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se plantea? ¿Nada más químicamente, biológicamente? ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, muy interesante tu pregunta. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay in silico y vitro, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. ¿Cómo se hace en este laboratorio o cómo lo hago yo en mi manera personal de línea de investigación? Es yo estudio una bacteria, entonces esa bacteria es ambiental.
yo no sé qué tipo de actividad puedo tener, pero en el árbol que les presenté, entonces ahí nos va diciendo a qué familia pertenece. Y eso en la literatura se puede buscar y se puede prever alguna actividad biológica. Entonces, pues yo obtuve mis extractos. ¿No me escuchan? Sí, perfecto. Te escucho perfectamente bien. Te Ah, escucho ok. perfectamente. Sí, Obtengo mis extractos y digo, tuvo actividad. ¿Qué tiene el extracto? Tiene todos estos. Entonces yo tengo que buscar quién de estos es el responsable de la actividad. Entonces yo elijo dos. ¿Por qué elegí estos de tipo indol? Porque el indol, que es esta parte que es un biciclo, el anillo de benceno con el de pirrol, es una estructura privilegiada. Yo como ya tengo el background del diseño de fármacos, yo sé que donde vea un indol le va a pegar algo. ¿Y cuáles son esas actividades biológicas que se le ponen al indol? Pues puede ser antioxidante, puede ser citotóxico, puede ser antimicrobiano. Entonces, es factible. Entonces, sí hay razón en hilar mi resultado de las pruebas biológicas del extracto con el indol. Entonces yo lo selecciono. Ahora, ¿cómo le voy a modificar? No es como que, ay, pues ya le voy a quitar todo o le voy a... No, tengo que modificar por partes. Si mi estructura privilegiada es el indol, es lo que yo voy a prevalecer, pero ok, pero lo puedo proteger, pero puedo ver la influencia de estos dos carbonilos, si es necesario el ciclo, si lo puedo hacer en SP3, ¿no? Entonces, voy modificando, se llama diseño racional, el hacerlo por grupos funcionales para ir mapeando cómo responde el sitio activo con respecto a los cambios que pueden ser bioisostéricos, pueden ser estructurales, puede ser que le aumente yo la lipofilicidad. Entonces, ¿cómo? Pero tengo que hacer un cambio a la vez. ok, ok. Ajá. Perfecto. No, bueno, me queda claro que es un trabajo muy salsa, que hay que meterle cuántica, hay que meterle muchas cosas, ¿no? Es muy, muy pesado. Aquí tenemos gente experta, ahí está la doctora Catalina Soriano, que es nuestra líder absoluta, y que la saludamos y que la queremos mucho. Pero sí, sí es un trabajo brutal, ¿eh? Todo lo que es este tipo de cosas, pues es fascinante. No es otra cosa que fascinante. Te felicito, la verdad, muy agradable. No te conozco en persona, pero la plática muy amena y con mucho Gracias. conocimiento. Sigue así, por favor, que venga ese tiempo completo más adelante. Sí, Gracias, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Tenemos a mano levantada la doctora Catalina, por favor. Sí, Sí, gracias, doctor Joaquín. Doctora, Rosa María, buenas tardes. buenas tardes. Interesante, me llama la atención interesante cómo justamente integrar diferentes disciplinas y además el avance de la doctora Chiappa, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, porque sí he visto que Corina, realmente desde que la contrataron en química, realmente ha echado a andar muy fuerte todo este proyecto de las bacterias Escape, ¿no? Y el equipo tan joven que tiene, que veo que sí han hecho bastantes avances, ¿no? Bien, Sí, me parece interesante y primero me gustaría, tengo un par de preguntas. Ajá, al inicio me llama la atención porque cuando ustedes hablan de la tetraciclina, ajá, de esta molécula, que bueno, yo creo que justamente por la estructura que tiene de estos ciclos, parecería que fuera muy inestable, pero me llama la atención en particular primero, con respecto a los alimentos, cómo este tipo de estructuras pudieran mantenerse, por ejemplo, a la hora de que se lleva la cocienda en cualquier alimento, pues uno pensaría, porque son sistemas orgánicos finalmente, ¿no? Y a cierta temperatura, que en este caso, por ejemplo, en México, en Américas, mayormente, bueno, en México en particular, pues justamente al agregar sal también a los alimentos aumenta la temperatura de ebullición. Ajá. Entonces eso hace o garantizaría que muchas, en este caso, estos compuestos que se le agregan, como usted bien dice, bueno, pues mamíferos que nos comemos, voy a plantearlo en ese sentido, inclusive también al pollo, ¿no?
ajá, los Ujú. diferentes compuestos, ¿cómo es de que pueden mantenerse y llegar hasta nosotros con esos niveles de temperatura? Ujú. Gracias, doctora. Mire, más que nada, las bacterias sí se mueren, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la tetraciclina entra al cuerpo de, pues vamos a decir, de la vaquita, ¿no? O del mamífero? ¿Qué pasa cuando a él le inyectan, ¿no? Entonces, a todos nosotros nos han puesto antibióticos. Y yo creo que a algunos nos tocó todavía la penicilina, pero ya después fueron fluoroquinonas o ya después, ahorita los de tercera generación, ¿no? Ya realmente nadie ha tomado penicilinas, pero todos nosotros tenemos esos genes de resistencia, porque muchas veces fuimos expuestos a ese antibiótico. Lo mismo pasa con el mamífero. No es que el antibiótico esté intacta en la molécula, es que nuestro cuerpo lo reconoce y va generando conciencia el ADN de qué fue ese antibiótico que tomamos. Entonces ya va generando los genes de resistencia, o sea, se va programando inmediatamente nuestro ADN para esa información. Entonces, no es lo mismo una persona que nunca ha tomado como antibióticos que las personas que todo el tiempo se están exponiendo. ¿Por qué? Porque no dejaron el tratamiento o porque lo abandonaron. ¿Qué es lo que pasa en la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que ya está en el antibiótico y que puede ser curable, pero la persona lo deja. Entonces, el mamífero en este caso está constantemente expuesto a estos antibióticos para engordarlo, que se queda guardado en su ADN. No está como la molécula viva como tal, sino que se queda guardado. Entonces nosotros nos comemos esa carne que sí está bien cocida, que sí está todo, pero que ya hay una secuencia. Entonces, y que nosotros consumimos esa información genética y empezamos a guardar y después de, porque no solo comemos un día, sino que varias veces y de manera constante, empezamos a almacenar esa información. Entonces ya tengo claro que hay resistencia contra tetraciclina, aunque yo no he estado expuesta a la tetraciclina, pero he estado comiendo o consumiendo periódicamente un, pues un animalito que sí ha estado en esas condiciones de antibióticos. Entonces, no es Claro. porque esté viva, sino porque se fue a su material genético esa información. Claro, interesante esta parte de los reconocimientos, ¿no? Y además guardar la información. En este sentido, usted comentó de las mutaciones. Ajá. Sí. ¿Cómo se generan estas mutaciones y tienen algunos criterios para hacerlas? Em, Depende de la exposición a la que estén las bacterias. Solo hay unas bacterias que guardan todo, que son los actinomicetos. Los actinomicetos tienen recuerdo de todo lo que le pasó desde el primer momento, ¿no? Y las bacterias tienen algo que se llaman plásmidos, donde guardan toda esa información. Entonces, ellas tienen un tiempo de vida para reproducirse y todo, pero ese plásmido le llaman como si fuera de manera transversal, que pueden transmitir toda la información. Fíjate que yo ya pasé por esto y me mataron con un antibiótico que tenía una beta lactama y yo ya no pude sobrevivir. Y ese plásmido pues contiene, digamos, todo el chisme o toda la historia de lo que han vivido y se lo van pasando de generación en generación. Por eso las nuevas cepas ya son resistentes a lo que, no sé, en 1980 las podía matar y ahora no. Dices, pero ya son nuevas, sí, porque ellas fueron modificando con ese plásmido su información genética para que esos medicamentos ya no las controlaran. Mm. Oiga, y acá hago una pregunta, y seré lo más breve posible. Ahorita que habla de estos plásmidos, ¿y estos plásmidos se conocen las estructuras o a qué nivel se está manejando químicamente para conocer y en algún momento, pues entender qué pasa y cómo se transfiere esa información? Químicamente no hay tantos reportes, más que nada todo es a nivel como de clústeres biosintéticos. Ahorita lo que se va haciendo es que se analiza tipo como el árbol, todas las acinetobacters y cuáles son los genes.
y Ujú. cuáles genes se expresan en México. Ah, entonces, y de repente nos damos cuenta que una bacteria tiene un gen mutante que había aparecido en la India o que había aparecido en Japón, pero pues ¿cómo? No, pero pues viajamos, ¿no? También importamos muchas cosas, mucho material que ahí puede venir algo que dices, quizás no está totalmente desinfectado, pero pues más que nada lo que son los viajes y lo que se está identificando es cuál es ese gen que está apareciendo, que muta. Entonces, ahorita es muy importante que todavía no se ha dado esa conciencia a nivel hospital y que es muy necesario que si usted se siente mal y que tiene un problema de infección, le hagan una identificación de qué bacteria tiene y no solo le digan, ay, pues tómate este antibiótico porque si no, no te estás dando cuenta si estás frente a una cepa que requiere un antibiótico que sea de última generación o que sea más fuerte para poder combatir la enfermedad. Entonces, químicamente, ahorita no hay como las dianas de cómo impedir el traspaso de los plásmidos, pero sí hay una parte, algunas revistas que se encargan que uno pueda ver que cuáles son los genes que están generando mayor resistencia y en qué cepas están o qué tipo de bacterias se están encontrando. Claro, sí, y ya finalmente me llama la atención a la hora que ustedes hacen ya la última parte, ajá, del estudio, en que cómo es que estos sistemas, o cómo influye el solvente, porque además son solventes, tanto el dimetil sulfóxido como el metanol, pues son solventes bastante orgánicos, ajá, perdón, muy polares, perdón, son muy polares. Y entonces, ¿cómo influye ese efecto en la expresión de genes a nivel molecular? ¿Lo saben? Sí, bueno, hay una lista de disolventes que se conocen como disolventes epigenéticos. Eso quiere decir que puede generar algún daño o activación en la ruta, ¿no? Es, Pero no saben exactamente por qué, porque además tienen estructuras y estas mismas tetraciclinas que hace un rato comentaba, tienen Ujú. grupos muy polares, pues tienen muchos grupos carbonilos, muchos grupos OH, que además también son sistemas muy reactivos y a mí me llama la atención mucho cómo efectivamente en este tipo de moléculas y después las que presentó ya con el doctor Roberto Martínez, que me da mucho gusto verlo, de verdad es toda una biblioteca y veo que todavía está trabajando. Y entonces, ¿cómo esos solventes tan polares, independientemente de que si sean fitogenéticos o no, porque es más por la estructura química, yo voy en ese sentido, cómo pueden influir y a qué nivel influyen estructuralmente? Ajá. sí, más que nada ellos influyen en el estrés de la bacteria. O sea, la bacteria es la que nos va a producir todos estos metabolitos. Pero este metabolito en sí no existe. Yo solo únicamente en ese matraz de cultivo donde se escala la biomasa a 2 litros, yo lo único que voy a poner es el medio KB y 10 mililitros de bacteria. Es lo único y lo voy a dejar todo un fin de semana completo, que es lo que ella tarda en crecer 2 días aproximadamente. No hay nada. Entonces, ella los puede tomar como fuente de carbono que en la gráfica donde les puse la cinética, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? En esta. Esta gráfica es importante porque yo veo si le afecta, no únicamente es la bacteria con el disolvente. Y el medio KB nosotros lo preparamos desde cero con la peptona y la glicerina. Entonces, estos que dicen sin, quiere decir que no tienen glicerina, para ver si ocupaba el metanol y el DMCO como fuente de carbono para reproducirse. Pero vimos que en todos los casos ella pues creció casi igual, ¿no? O sea, no hay como una variación, únicamente es para ver en esas condiciones de estrés qué metabolito va a producir. No, no hay nada, o sea, en sí, o sea, solo es el medio y la pura bacteria. Y yo con esta cinética, yo me podía dar cuenta si lo iba a ocupar para unidades de isopreno o para X cosa, ¿no? De lo que puede producir. Pero pues observamos que no, ella simplemente lo toma como una condición de estrés, pero no lo ocupa para como parte de su metabolismo secundario.
Mm, Interesante. Pues doctora, sería todo por mí. Doctor Joaquín, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas Gracias. gracias, doctora Catalina. Rápidamente voy a leer un comentario de Gabriela Nava. Muchas felicidades, un tema muy interesante. Y la última pregunta, ya estamos sobre tiempo. Doctora Alejandra, por favor. Y ya no me dio tiempo de hacer la pregunta, solamente pues un reconocimiento a Rosy, que pues estuvo también en mi época de estudiante de maestría y doctorado. Un saludo al doctor Roberto Martínez y pues Gracias. muchas felicidades por tu trabajo, Rosy. Nada más quería hacer una pregunta filosófica rapidísima. Sí. Bueno, como tú sabes, yo soy ingeniera química y mi posgrado es en ciencias químicas enfocadas al desarrollo de fármacos. Hubo un punto en el que yo me planteé la pregunta de, para desarrollar un fármaco, en la clase de química farmacéutica, el doctor Francisco Hernández nos decía que pues son 30 años, ¿no? Básicamente Sí. para que ese fármaco pues ya pase a ser un medicamento. Llegó el punto en mi carrera que pues yo sí me hice esa pregunta porque básicamente yo quería ayudar a la gente, o sea, como que siempre fue ese mi, mi objetivo. Yo decía, no, pues desarrollando un medicamento desde la parte química que me fascina, pues sería como, como desarrollar, ¿no? Esa parte emocional que pues yo quería, pero llegó el punto de frustración en el que dices, pues aquí en México al menos no ha habido un medicamento. O sea, que hayamos hecho un medicamento, ¿no? Y entonces como que sí me planteé eso. Entonces quería preguntarte si esto es como más porque soy ingeniera o a ti también te ha llegado como esa pregunta filosófica a tu vida. Mira, gracias, Ale. Yo creo que todos, o sea, nos va como llegando. Sí son 30 años para pasar de fármaco a medicamento, que ese sí es demasiado, pero tú estás dando un aporte. O sea, a la hora de que tú publicas, tú estás diciendo, hay una respuesta, la industria sabe si lo toma o no, ¿no? Eh, Tengo la oportunidad de haber sacado, es la patente que tengo, la saqué con el doctor Roberto, que es un fotoprotector. O sea, realmente es, y justo también es un indol que tiene actividad como protector solar. Entonces nos dimos cuenta que esta parte de síntesis aplicada a algo de uso utópico, pues era mucho más rápido que pensar en el medicamento. Sin embargo, el hecho de seguir generando respuestas, y en este caso de la RAM va a llegar un momento como pasó con el COVID, de las vacunas de pruébenlas. O sea, pruébenlas porque esto ya urge de que no estamos tomando conciencia, ¿no? O sea, ya vimos las cifras para el 2050, ¿no? O sea, son 24 años que tenemos para hacer conciencia de cómo utilizar un antibiótico y de cómo desecharlos, ¿no? Y de cómo tratar y trabajar también con la parte del ganado y de este sector para que en conjunto se generen con el gobierno también nuevas normas, ¿no? Entonces, sí hay concursos para decir, yo quiero establecer una norma para el uso de antibióticos, ¿no? Y son oportunidades que se van generando y que en algún momento este trabajo alguien lo va a voltear a ver porque va a urgir, ¿no? Entonces, esa es como mi manera de negociar, ¿no? La parte de lo que hago y de generar respuesta y que pues finalmente encontrar este campo que me permite integrar, aprender biotecnología, minería genómica, hacer diseño, se ha vuelto muy satisfactorio para mí en la parte profesional. Ok, muchas gracias, Rosy, por tu respuesta, por la presentación. Un abrazo al doctor Roberto, que por un pelito de rana hago mi postdoc con él. Súper bien. Sí, le acaban de dar un premio en Puebla la semana pasada, por también él tiene trabajos de productos naturales y en síntesis, entonces, pues yo lo tuve de tutor del doctorado, entonces realmente es conocer una celebridad de la ciencia. Sí, la verdad que sí. Gracias. Sí, Gracias. muchas gracias. Nos vamos a permitir un último comentario corto, por favor, de la doctora Margarita, pues estamos sobre Sí, tiempo. gracias. También yo me uno a las felicitaciones. Muchas gracias, Rosy, por tu presentación muy dinámica. Ahora sí que ya le entendía todo esto de los antibióticos, de las bacterias, ¿no? Que puede parecer muy complejo y lo es, pero pues te quedaron muy padre tu presentación. Y gracias por incluir Gracias. tanto a los chicos, darles su reconocimiento a los chicos y a los doctores. Y pues
vez muchas felicidades y me da muchísimo gusto que hayas encontrado tu línea de investigación y que estés aportando tanto a la comunidad universitaria y a la sociedad. Muchas Muchas felicidades y gracias. gracias por acompañarnos el día de hoy. Con gusto. Y ustedes invítenme seguido, sobre todo a los concursos de plazas.